Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad de YouTube. Me presento, mi nombre es Gómez Sheila y en esta oportunidad me encuentro acompañada de Mirón Juan Pablo, que es mi compañero en la materia ética de odontología de la carrera de abogacía. Ambos a lo largo del video estaremos hablando de temas relacionados con la norma jurídica, el principio jurídico y la estructura normativa de nuestro país. Todo esto relacionado con la supremacía de la Constitución, con la pirámide jurídica normativa, em, también relacionándolo con este hecho, con qué pasa cuando una norma y un principio chocan entre sí y cómo este principio o esta jerarquía tiene influencia a la hora de que un juez tome una decisión, en donde una norma podría ir por encima de un principio o viceversa. Em, para ejemplificar un poco esto de que estamos hablando, estaré desarrollando un tema de la actualidad, un tema real, digamos, donde estos sucesos pasan y cómo es que un juez actúa mediante eso. Bueno, primero para poder enfocar un poco más y centralizar el tema, me gustaría hablar acerca del caso que se llama Báez María Paula contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en donde se presenta un incidente de medida cautelar, o sea, un amparo ambiental. El caso se presenta en el 2024, cuando la comuna del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dictó una resolución que ordenaba la tala de 6 árboles liquidambares que estaban ubicados en la avenida llamada Comodoro Martín Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires, justamente, en donde María Paula, que era vecina de la zona y que habitaba enfrente de dichos árboles, promovió un amparo ambiental solicitando la nulidad de la resolución y como medida cautelar que se suspenda el ejercicio de la tala. Lo que argumentaba María era que la decisión administrativa era arbitraria, que en ningún momento se evaluó ninguna alternativa como para que los daños no sean en tal escala, digamos. Ella decía que podría haberse tomado una alternativa menos dañina, que podría ser como el podar o trasplantar los árboles. Y que bueno, la pérdida que esto supondría sería un daño ambiental irreversible, ya que estarían afectando algunos aspectos de la sociedad, ya sea como la sombra, la calidad del aire, la sensación térmica, la estética urbana y la salud de los vecinos, que era todo lo que ella decía que estos árboles brindaban. También en su planteo menciona que las empresas contratadas para llevar a cabo, digamos, el cuidado del arbolado, no estaban especializadas. Por lo tanto, carecía de un personal capacitado para el traslado, el podado o el cuidado correspondiente de los árboles. Sin embargo, la contraparte lo que dice es que los árboles no estaban fuera de línea de la plantación y que causaban rupturas de veredas, daños a edificios, a propiedades, entre otras cosas. Y con respecto al trasplante, decía que no se podía realizar debido a la cercanía con construcciones y bueno, lo que es el tema del traslado no se podía realizar ya que la especie o sea, los árboles en sí tenían una sensibilidad. Por lo tanto, no funcionaría, digamos, el hecho de tratar de trasplantarlos y además que el corte no era seguro. Con respecto a lo que eran las empresas contratadas, lo que dice el gobierno de Cava es que si bien las empresas no se manejaban en ese ámbito o no se especializaban en la que era el plantado de árboles, el cuidado, el podado, eh,
si bien, digamos, ellos sí tenían una capacidad para hacerlo, digamos. No era el rubro en que se manejaban, pero sí estaban capacitados para eso y que además habían presentado informes en donde inspeccionaban a estos árboles y el estado de los árboles. Acá es donde podemos ver claramente la colisión entre dos principios. Uno de ellos es la protección de ambiente y el principio de precautorio. Y por otro lado es el presunción de legitimidad de los actores administrativos. Para hablar acerca de lo que es el principio de precaución, eh, es cuando haya peligro o daños graves irreversibles al ambiente. La falta de certeza en lo que es la investigación científica no tendría que llevar o utilizarse como para eh, razón para postergar las medidas que eviten la degradación. María lo que presenta como fundamento normativo son el artículo 4 de la Ley General de Ambientes, que es la número 25.677, donde hablas acerca del cuidado del ambiente y cómo es, y de un ambiente sano. También el artículo 41 de la Constitución Nacional, muy importante, tenemos en cuenta que nuestra Constitución Nacional es ley suprema sobre todas las otras normas. Y bueno, este artículo habla de que todos los habitantes gozan de del derecho de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano. Por lo tanto, es muy primordial tener en cuenta que este artículo habla específicamente acerca del derecho de las personas de gozar de un ambiente sano. Y también dice que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlos. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establecido en la ley. Tenemos en cuenta que si se trata de una tala de árboles es muy difícil tratar de reponerlo nuevamente, ya que es un daño totalmente irreversible. Por otro lado, tenemos el artículo 26 de la Constitución de Buenos Aires, que habla que el ambiente es un patrimonio común, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como que el deber de preservarlo y de defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Todo eso es fundamento de parte de María Báez con respecto a su acción de amparo. Por otro lado, bueno, tenemos la parte demandada que tiene la presunción de legitimidad de los actos administrativos que están derivados de la ley de procedimiento administrativo la ley número 16.549, donde habla de que todos los actos de la administración pública se presumen válido y eficaz a no ser que se declare lo contrario. Bueno, los dejo con mi compañero que le va a explicar acerca de lo que es la jerarquía normativa, por qué en este caso el juez tendrá que ver qué norma tiene más validez y cuál es la que debe efectuarse eh, con más rapidez, digamos. Así que, y bueno, también le va a explicar un poquito el concepto de qué se trata, lo que estoy hablando de supremacía jurídica, qué se trata de lo que es la jerarquía jurídica, por qué una norma va por encima de otra y demás. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Mirón. En este caso, bueno, soy alumno de Abogacía UNCAUS de la materia Ética y Deontología Profesional y estaremos hablando sobre la norma y los sistemas jurídicos. Es importante entender que el derecho no solamente es un conjunto de normas, sino que son un conjunto de valores y principios éticos interrelacionados que conforman al derecho y al sistema jurídico. Entender esto como un profesional es importante, ya que nos ayuda a poder interpretar, aplicar y también generar una crítica a la normativa jurídica. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, estamos hablando de un conjunto de normas que están interrelacionadas entre sí,
se entiende que una norma aislada es deficiente. ¿Por qué? Porque las normas tienen que estar en concordancia para poder tener un funcionamiento legal adecuado. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, tenemos en cuenta que tienen una unidad, o sea, conforman un sistema unitario. A esto lo llamamos sistema jurídico. Por otra parte, Santi Romano sostenía que el derecho es primero que la ley, es primero que la normativa. Por otra parte, Kelsen y Hart, que eran positivistas, normativistas, sostenían que no solamente bastaba con reglas primarias que indican deberes y obligaciones, sino también eran necesarios reglas secundarias, que eran reglas de reconocimiento, reglas de adjudicación, reglas de cambio, todo esto para poder configurar a las reglas primarias. Hart sostenía que sin estas reglas secundarias habría una presión social y un control difuso de estas normas. Por eso son importantes estas normas secundarias para poder regular, para poder entender al derecho, configurarlo, ya que el derecho, el sistema jurídico, no es estático, es dinámico según Kelsen. Por ejemplo, Kelsen dice que es preceptivo que toda norma esté en cumplimiento con la Constitución Nacional, que es la ley suprema. Por otra parte, Hart sostenía que las reglas de reconocimiento son muy importantes, porque ya estas nos permiten determinar qué reglas están en concordancia con otras y cuáles no, cuáles deben ser derogadas, cuáles deben ser cambiadas, cuáles deben ser adecuadas al contexto. En el caso, por ejemplo, que tocamos nosotros, que es de Baez sobre la tala de árboles, entendemos que vemos a un sujeto afectado, y no solamente un sujeto afectado, vemos a una comunidad afectada. Según el contexto social donde estaban conviviendo estas personas, el medio ambiente es muy importante, la salud es muy importante, la regulación de la vida es muy importante. Y cuando hablamos sobre el ordenamiento jurídico, también tenemos que entender que Merkel, discípulo de Kelsen, estableció una pirámide jurídica que puso por encima a la Constitución Nacional. En este caso tenemos al artículo 41, que es el medio ambiente sano. Por debajo tenemos los tratados internacionales, que hablan sobre el ambiente sano, que sea limpio, que sea saludable. Y luego por debajo tenemos lo que es la ley. La ley era para cumplirla o no. Es el silogismo jurídico. Lo que se debe o no se debe hacer. Entonces, la ley nacional aplica que el ambiente sano debe cumplirse, que debe sostenerse el ecosistema. Por debajo tenemos la normativa provincial de la ciudad de Cava, que también establecía la tala de árboles, el mantenimiento del ecosistema. En este caso, por ejemplo, en lo que es en la Cámara de Apelaciones, el juez tuvo en cuenta la ponderación de estos valores, de estos principios, de qué que tenía más peso. Cuando hablamos de ponderación hablamos de peso. Y lo que tenía más peso en este momento era los valores que necesita la sociedad, el ambiente sano, lo que era irreparable. Entonces el juez tomó una decisión de acuerdo a normas constitucionales que van en concordancia con tratados internacionales, porque, como decía Santi Romano, el derecho es primero que la norma. Muchísimas gracias, espero que se haya entendido todo y seguimos la próxima clase. Hasta luego.